qué opina de lo que estamos viviendo? Buenos días. Buenos días, pues a mí sí me sorprendió la decisión de la Corte. Yo suponía que los magistrados, A ver, estamos bueno, no, teniendo, pero permítame, doctor, a ver, se está yendo un poco la comunicación. A ver, adelante, doctor. sí, ya, ¿me oyen? Ahí estamos, sí. Bueno, a mí sí me sorprendió, la verdad, la decisión de la Corte. Yo suponía que, pues claramente, iban a respetar lo que dice la Constitución, que claramente dice que ese tipo de preguntas no se puede hacer, o sea, en cualquier Estado de Derecho moderno, digamos, porque pues si nos vamos al siglo X, sí se puede poner la ley a consulta pública, ¿no? Tipo Barrabás, así, Coliseo Romano, ¿no? Que quieren que se aplique o no se aplique la ley. Pero en un Estado de derecho moderno, la ley se aplica, la ley en términos, digamos, justamente de buscar quién ha incurrido en algún delito, corrupción, etcétera. Y hay elementos, se aplican, no se ponen a consulta pública a ver si se quiere o no se quiere. De tal manera que sí me sorprendió que la decisión. Sí, creo que se está desde luego vulnerando el espíritu esencial del artículo 35, por supuesto, pero del Estado de Derecho. Totalmente lamentable me pareció la posición del presidente Saldívar. Hizo ahí una cantidad de maromas y de trapecismos ahí para sacar lo que quería sacar, frente a los que dijeron que no se podía, pues con toda claridad, digan, si alguien no se pone a consulta, se aplica la justicia, punto. En fin, el hecho de que ya salió por 6, que salió el hecho, al que sí se vaya a hacer la consulta, para mí va a ser simplemente el circo que quería López Obrador para toda la elección, pero le cambiaron la pregunta. Entonces también ahí de alguna forma se desvirtúa lo que pensaba López Obrador, que era concentrar a los expresidentes para mandar el mensaje que ella había dicho que quiere condenar, aunque sea mediáticamente, en términos de opinión, al neoliberalismo, ¿sí? La corrupción del pasado, que el tema de la elección sea la corrupción del pasado, para no concentrarnos demasiado en los problemas graves del presente, de tal manera que con la nueva pregunta, pues ahí cabe ya todo, pues es que es absurdo, es decir, ustedes quieren que se revise en aquellos casos que ha habido delitos y que se aplique la ley cuando sea consecuente, es decir, cuando sea procedente. Yo voy a decir que no, digo, y va a costar entre 8,000 y 10,000 millones de pesos. Ahorita que necesitamos dinero, se le quita el dinero a los fideicomisos, a muchísimos de los cuales son de gran utilidad científica, bueno, para el arte, en fin, el deporte, etcétera, pero se va a gastar 8,000 o 10,000 millones de pesos en una pregunta que ya sabemos la respuesta. Para hacer una encuesta carísima. Se puede hacer una encuesta si queremos saber algo tan general como que se revisen en qué momentos ha habido abuso de poder y cuando se proceda, se castigue, eso ya pues, todo el mundo ya sabemos que así queremos, que se haga una encuesta con la misma pregunta, si se quiere, una encuesta amplia, ¿no? Con varios casos, nos va a salir 1,000,000 de pesos o 2,000,000 de pesos, y el resultado ya lo sabemos. 90%, 95% va a decir, sí queremos que se revisen los abusos de autoridad, que por cierto, con la nueva pregunta, ahí ya caben también los 2 primeros años del López Obrador, de su hermano Pío, en fin, lo que haya sucedido en el instituto para robarle al pueblo lo devuelto, ¿no? Ya le cambiaron de nombre, pues ya entran, porque es el pasado. ¿Y hasta dónde nos vamos atrás? Hasta Hernán Cortés, y por eso está pidiendo López Obrador disculpas a España. Es una pregunta tan vaga que no dice nada, que abarca todo, y por lo tanto no dice nada. Entonces quieren saber lo que piensa la gente sobre si queremos que se revisen los delitos, los abusos, las irregularidades de la clase política, desde Cortés hasta acá, desde donde se quiera, ¿no? Echeverría. Pero él le distorsionaron, repito, porque López Obrador lo que quería era enjuiciar el neoliberalismo. Así lo ha dicho, yo prefiero enjuiciar el neoliberalismo a que alguien vaya a la cárcel.
tal cual así lo ha dicho, lo dijo el Y año pasado. doctor, pero Entonces, eso ya se quedó todo muy vago. me dice, la pregunta que aprobó la Corte, también dice usted, caben los excesos del gobierno de López Obrador y su hermano, entonces lo dejó muy abierto. Pues es que dice el pasado, pues el año que viene, cuando venga la consulta, Claro, 2019 y 2020 ya son el pasado. pues Y sí. habla de los actores políticos, pues López Obrador, su hermano, Barlet, son actores políticos. O sea, va a entrar desde 2020 hasta Hernán Cortés, o no sé hasta dónde. Porque está así la pregunta, ¿no? No tiene límites de tiempo, no tiene límites exactamente de qué tipo de delitos o no. O sea, es lo más abierto del mundo. Ahí cabe todo. Pero eso es lo que le desvirtúa la pregunta a López Obrador. Él quería enjuiciar el neoliberalismo y a los expresidentes específicamente, no a todos, pues ahí cabe todos, dice todos los actores políticos, pues todos, gobernadores, secretarios, etcétera. Es de tal ambigüedad esa pregunta que ya no te dice nada. ¿Ah? ¿Ustedes quieren que se haga justicia? Pues sí, ya, punto. Hagan una encuesta, nos cuesta $1,000,000, ya sabemos el resultado, 90-95% va a decir sí, sí quiero que se haga justicia, y lo demás que lo pongan las medicinas para los niños de cáncer, para equipos, para comprar las vacunas del coronavirus cuando haya. Son 8,000 a 10,000 millones de pesos tirados a la basura otra vez, cuando estamos necesitando dinero. Entonces, ¿qué va? Millones de pesos a esta encuesta. ¿Estamos entonces, doctor, frente a algo o primero, hablando de la vulnerabilidad de la Corte, lo que me decía también por ahí? ¿La Corte qué vulneró con esto, doctor? Pues por un lado la autonomía de la propia Corte, ya no tenemos todo el contrapeso. Ujú. Y por una pregunta de esto, A ver, doctor, bueno, bueno, doctor, ahí está, es que de repente se va. Mire, voy a hacer un corte y vuelvo con usted, ¿sí, doctor? de Por favor. acuerdo, sí. A ver, vamos a hacer un corte y volvemos con el doctor José Antonio Crespo para que termine su interesante análisis. Me está diciendo lo que vulneró la Corte y cómo la ambigüedad de la pregunta también pues alcanzaría hasta la administración de López Obrador. Vuelvo con José Antonio Crespo, con Sergio Aguayo, que ayer destapó prácticamente Alfonso Durazo, el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro, la fiscal de justicia Claudia Indira Contreras, me la confirman, Servando Carvajal, aquí estamos desde Súper del Norte, celebrando el 25 aniversario, también lo que ocurrió en el Congreso con la ley Olimpia y mucho, mucho más en Proyecto Puente, no se vaya. La mañana con un minuto, volvemos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando en vivo para todo México, Sonora y el mundo, desde la señal de internet, la señal del Facebook, YouTube, por todas partes. Su teléfono celular 6624057368, el WhatsApp 88.1 FM, la voz del Pitic. Se va a subir a su carro, píquele el radio 88.1 FM, la voz del Pitic. Estamos desde el Súper del Norte, sí, Súper del Norte, Progreso, acá en Hermosillo, en su 25 aniversario. Y gracias a la señal de Megacable, de Venga Noticias, su equipo, por supuesto, para la transmisión, este gran equipo, para que este programa sea posible. El 25 aniversario del Súper del Norte, celebrando, ahorita lo haremos con Servando Carvajal, porque pues lo importante no es solo llegar, sino mantenerte, en cualquier empresa, ¿eh? Doctor José Antonio Crespo, estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo, muy interesante el análisis que me está diciendo. Le preguntaba yo cómo es que quedó la Corte en esto. Él me decía, la pregunta es tan ambigua y es tan abierta que cabe todo. De hecho, acabamos de tuitear ahí también la foto del presidente y su hermano, porque lo hacemos monotemático cada tweet, o la mayoría de nuestros tweets, porque de acuerdo a lo que estamos tuiteando, lo que estamos hablando, me dice el doctor José Antonio Crespo, usted que se va conectando, ahorita voy con los saludos, ahorita voy con todos los demás temas. Como está la pregunta habla del pasado. La Corte, ahorita le mandamos, ahorita ponemos de nuevo en pantalla, la Corte dejó abierto para juzgar políticas públicas o excesos del pasado. Y como se va a aplicar en el 2021, dice Crespo, pues bueno, es tan ambigua y es tan abierta que también caben los excesos del presidente y su gobierno, Manuel Bartlett y su hermano, entre otros. Doctor, me decía, y además vulneró, ¿qué la Corte? Doctor, ¿qué está vulnerando? Me decía. Sí, bueno, pues la autonomía de la Corte, si la Corte se prestó a ese circo, cuando claramente violando el espíritu de la Constitución del artículo 35, ya no podemos contar ahorita con el
con el contrapeso que ha representado la Corte. O sea, ya cualquier cosa pues puede hacer los malabares que hizo ayer y decir que pasa, ¿no? Porque no hemos oído a ningún constitucionalista que esté fuera de la Corte que haya dicho que sí podría hacer eso. Ninguno de los grandes constitucionalistas mexicanos más bien volvieron a salir a decir ayer, oigan, eso no se puede, lean bien el artículo 35, no se puede hacer eso que están haciendo. Y sin embargo, con los malabarismos que aplicaron ayer, los magistrados, los que sí votaron, en particular el presidente Saldívar, porque dicen, bueno, no afecta porque no va a ser vinculante. Pues ahí dice que sí es vinculante, ahí dice que es vinculante. Bueno, pero que si no se llega al 40% de votación, entonces no es vinculante. Entonces la constitucionalidad no va a depender del número de gente que vaya a votar. Absurdo. Eso lo dijo Saldívar. Y luego, bueno, no es vinculante con la fiscalía, es vinculante con el ejecutivo y el legislativo, dice el artículo 35. Por lo tanto, incluso si saliera el no, era una hipótesis. ¿Qué pasa si ven a no? Ya la fiscalía ya no puede investigar, aunque sí haya motivos de delito, aunque sí haya posibles responsables, porque es vinculante la consulta. Entonces dicen, no, porque nada más afecta al ejecutivo y al legislativo. No, señores, el artículo 35 dice a las autoridades competentes de cada tema. Y aquí pues la autoridad competente de buscar delitos y sancionarlos es la fiscalía. O sea, que sí sería vinculante para la fiscalía. No, es una galimatía. Es verdaderamente, eso va a quedar para la historia, para la historia, desafortunadamente en términos negativos, para la historia del derecho, para la historia de la Corte. Y vean lo que aprobó la Corte, vean nada más el absurdo que aprobó la Corte. Lo malo es que el efecto no es solamente, repito, el gasto para la encuesta más cara del mundo, que va a haber, ¿Cuánto va a costar? 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto? ¿2,000? No, de 8,000 a 10,000 millones de pesos. De 8,000 a 10,000 millones de pesos, ¿pero cómo? Sí, claro, porque le lleva a cabo el INE. Tiene que hacer todos los gastos de cualquier elección federal, nacional. ¿Cuándo sería la encuesta, por ejemplo? Es en agosto del año que viene. Ah, no va a ser el día de la elección. No, porque cambiaron la ley y entonces ahora va a ser, ya que pase la elección, se hace en agosto, me parece que los primeros días de agosto, y entonces vuelve a ser un gasto enorme otra vez, a poner casillas, entrenar gente, los gastos todos los de organización. Entonces el cálculo que hace, por eso lo dijo Lorenzo Córdoba, oiga, piénsenle bien, van a hacer una encuesta que va a costar de 8 a 10,000 millones de pesos. En lugar de que ese dinero se vaya a las medicinas para tantas cosas que hacen falta. Estamos en pandemia, ¿sí? Ese dinero serviría más para las vacunas, para los niños con cáncer, y lo vamos a usar en una encuesta que ya sabemos el resultado. En vez de hacer una encuesta a pedírsela a Roy Campos o a Parametría, y ya saber la respuesta, ya la sabemos. 90% sí quiere que se revise los delitos del pasado y todo eso. Bueno, así de absurdo es este asunto. Así de absurdo es este sismo. Para efectos de, la idea era que López Obrador tuviera su bandera de campaña electoral para pegarles a los expresidentes y al neoliberalismo. Pero ahora ahí acabe todo, ya dijimos, ¿no? O sea, se desvirtuó. Al cambiar la pregunta se desvirtuó el propósito político de López Obrador, que sin embargo nos va a costar esa cantidad de dinero. Totalmente absurdo por donde se le vea. Pero lo malo es que la Corte pierde credibilidad, digo, para quienes evidentemente no sean los devotos ciegos de los que habla López Obrador, que le aplauden todo, pero a todas las demás personas ya nos va a generar desconfianza a la Corte. Y oigan, si son capaces de hacer esos malabarismos, ya no podemos contar con ustedes para cosas serias, por lo pronto. Eso sí, Perdió la Corte su autonomía, entonces usted ya no podemos contar la Corte como contrapeso. No, ya no. Después de la galimatías de los maravalismos de ayer, de la forma en cómo pasan por encima del espíritu de la Constitución, cómo alteran el artículo 35 de la Constitución, y ya, son 6. Si esos 6 al rato López Obrador mete cualquier ley, cualquier reforma que sea anticonstitucional y la van a aprobar. Ahí hubo una consigna política, por favor. No fueron consideraciones estrictamente jurídicas.
Eso no fue una consigna política, para lo cual tuvieron que hacer malabarismos absurdos, ¿sí? Y entonces pues ya no podemos contar con la Corte para un contrapeso eficaz, a lo mejor en algunos temas ahí más o menos. Por ejemplo, lo de Bonilla se dijo, miren, como la Corte sí es un contrapeso, echó abajo lo de Bonilla. Y en aquel entonces dije, a ver, vamos a esperar a un tema que sí le importa a López Obrador, porque lo de Bonilla, Baja California, no le importa a López Obrador. Ahí no Bien. tuvieron ningún problema en echarlo abajo. Y yo dije, vamos a esperar la consulta sobre el juicio a los presidentes, a ver qué tan autónoma es la Corte o no. Bueno, ya lo vimos, ya quedó claro. Pues doctor, le agradezco mucho como siempre y estamos en contacto, muy amplio y interesante su análisis. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, hasta luego. Buenos días, el doctor José Antonio Crespo diciendo, vaya, esos números de 8,000 a 10,000 millones de pesos costaría la elección, según el doctor, lo que han dicho, lo que organizaría el INE, porque pensé que iba a ser en julio, el día de la elección, sería en agosto, sería ir a otra elección, mover toda la infraestructura. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Estamos desde Super del Norte en el 25 aniversario, celebrando con Super del Norte, Proyecto Puente y todo el equipo de Megacable, de Mega Noticias, aquí con ustedes y por supuesto en el equipo de La Voz del Pitico 88.1 FM y toda la plataforma de Proyecto Puente 6624-057368. ¿Qué dice el auditorio? Adelante, por favor, para irnos con Sergio Aguayo. Adelante.